Martes de científicos y científicas que hacen, cómo trabajan. Le ponemos voz y rostro a quienes investigan en la Universidad Nacional del Litoral. Estamos en este martes de científicos y científicas de la Universidad Nacional del Litoral. Yo planteo una consigna que tiene que ver con qué son las universidades. Si uno piensa que las universidades no son islas, sino que muchas veces trabajan juntas, de diversas maneras. Y hay un ejemplo que podemos dar, que es el grupo de universidades que integra Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que se denomina el Grupo Montevideo, con su sigla AUGM. En este caso toca distintas aristas, este grupo Montevideo, y una tiene que ver un poco con la convivencia, y en este sentido, la convivencia universitaria y las cuestiones de género también son importantes poder ponerlas en estos temas. La tengo a Ana Copes, que es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias y miembro del Comité Académico de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se trabaja en género entre las universidades? Teniendo los países con distintas varas, que se mide el género con distintas varas. Sí, bueno, es una pregunta interesante en el sentido de que, usted lo estaba diciendo, el Comité Académico de Género es en realidad un comité dentro de una asociación de universidades, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, la AUGM, que está integrada, como bien usted nombraba, los países. Son actualmente 51 universidades públicas, autogobernadas, autónomas, es decir, es la red del Cono Sur más importante y obviamente lo está haciendo de Latinoamérica. Dentro de esa asociación de universidades, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo se crea allá por el año 1991. Existen los comités académicos y los núcleos disciplinarios. Uh-huh. Los núcleos disciplinarios, como su nombre lo indica, van por las disciplinas. Está biofísica, alimentos naturales bioactivos, etcétera. En cambio, los comités académicos, y esta es la primera marca, va por temas de interés que tengan que ver con una transversalización de las disciplinas. Y en ese sentido, género es un comité académico creado en el año 2005, en el que la Universidad Nacional del Litoral siempre ha tenido desde su inicio una presencia muy fuerte. Y como usted bien decía, en realidad esta categoría tan potente, ¿no es cierto?, para los análisis, cuál es la de género, tiene distintos desarrollos en las universidades y en los distintos países. La verdad que en ese sentido, en el caso de Argentina, dentro del núcleo académico de género, Argentina tiene 12 universidades dentro del comité académico. Le sigue Brasil con 10 y diría que son los países que tienen más desarrollo con relación a esta problemática y a los estudios de género en general. Luego están presentes también en el comité académico de género 3 universidades de Chile, 3 de Paraguay, 2 de Bolivia y 1 de Uruguay. O sea que sobre las 51 universidades miembros de AUGM, el Comité Académico de Género posee 31. Y es verdad que las diferencias que existen, por ejemplo, con relación a los desarrollos normativos, empezando por ahí, y sí, son muy grandes. No, yo hablaba de distintas varas. Digo, Argentina está muy avanzada con respecto a políticas de género. Brasil también,
por ahí Chile es como que le falta un camino por recorrer y quizás otras universidades también están en ese mismo sentido. Sí, justamente, digamos, haciendo siempre una comparativa, pero una comparativa para la construcción, ¿no es cierto? Porque en el Comité Académico de Género justamente lo que nos da es la posibilidad de dialogar con colegas de distintas universidades y sobre todo de distintos países. Bien. Entonces, nosotros estamos muy adelantados en normativa. Sí. Muchas veces se dice, bueno, pero una cuestión es la normativa y otra cosa es la aplicación, sí, que se aplique esa normativa. Pero bueno, si no hay normativa no hay aplicación. Y si no hay normativa, no hay exigibilidad para la aplicación. Y si no hay exigibilidad para la aplicación, tampoco hay sanción para la no aplicación. Por lo tanto, cuando uno asiste, con todo respeto lo digo, al llamado de universidades puntuales, como en el caso de Paraguay, yo recuerdo, pues voy a contar una anécdota, perdón que sea en esto autorreferenciar al grupo del Comité Académico de Género. Recuerdo la experiencia de la EBI, son escuelas de verano-invierno, son instrumentos de AUGM, es decir, se concentran una serie de docentes investigadores y desarrollan, en este caso la EBI de género, tiene que ver con problemáticas de género. Fuimos de forma presencial, a pedido de la Universidad Nacional del Este, a pedido de su representante, y bueno, fue muy grande el impacto de nuestra presencia en ese lugar. En ese momento, en el Parlamento paraguayo, se discutía un subsidio de la Unión Europea, muy importante en dinero para la creación de escuelas, y una de las cuestiones por las que se rechazó ese subsidio no reembolsable, es decir, Paraguay no lo tenía que devolver, era porque exigía justamente el cumplimiento del objetivo de género, uno de los ODS en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. O sea, de estas distancias estamos hablando. De Argentina, que tiene un plexo normativo, tanto a nivel nacional como de nuestra propia universidad, importante y reconocido por otros actores de la región, a países o universidades en las que verdaderamente incluso la categoría de género ya genera una rispidez que, por ejemplo, se tradujo en ese momento en que el Parlamento rechace un crédito no reembolsable cuando ya nadie discute, y Paraguay es miembro de la ONU, nadie discute los ODS de la Agenda 2030. O sea, de esas distancias estamos hablando. ¿Y qué similitudes hay? ¿O estamos teniendo? ¿Qué similitudes? Y yo creo que la similitud tiene que ver con la necesidad, la imperiosa necesidad, la urgencia de un mundo más igualitario, y eso significa un mundo menos violento, un mundo en el que se erradique la violencia y en lo que a nosotros nos compete, las violencias que tienen origen en el género, la orientación o la identidad sexual en este caso. Es decir, no podemos pensar democracias genuinas o democracias fuertes si no pensamos en democracias igualitarias. Es decir, como decía Hannah Arendt, bueno, la igualdad no es un principio que está en el principio, es un principio que está en el final. La igualdad se construye, es un esfuerzo, una construcción cultural. Y para eso la perspectiva de género es absolutamente necesaria. ¿Está? O sea, volver consciente que nuestra mirada está formada en la modernidad o en la racionalidad moderna, que esa racionalidad ha impuesto una serie de binarismos todavía hoy en el siglo XXI vigentes. Binarismos que no tienen que ver con un dos simétrico, es decir, igualitario, sino jerárquico, es decir, diferencial. A nadie le tengo que explicar cuál es la jerarquía, cuál es el término que está en la parte superior y cuál en la inferior, si digo varón-mujer, si digo público-privado, si digo cultura-naturaleza, si digo científico y racional. A nadie se lo tengo que explicar.
Y esas diferencias, Sí. esas jerarquías son genéricas. Es decir, la categoría de género justamente lo que permite es el análisis de estas construcciones, habilita su deconstrucción, por eso su potencia es una categoría que permite explicar cómo se construyó esto, que se construyó de esta manera y podría no haberse construido de esta manera, podría haberse construido de otra, pero se construyó de esta manera. ¿Por qué? Y porque en la circulación del poder a nivel social nada es gratuito. Ana, vos formás parte de una universidad que hoy plantea una igualdad que para muchas universidades, Paraguay si querés pongamos, es ilógico hoy tener rectora y vicerrectora y plantearlo en el plano de la igualdad de jerarquías. Me parece que es sumamente importante. Sí, son signos importantes, son hitos importantes, como diría Teresa Suárez, que ha sido señera en nuestra universidad para con la categoría de género. Una batalla ganada no es victoria para siempre, pero las batallas hay que ganarlas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, haber estado en Paraguay en momentos, el año pasado hubo renovación de autoridades a nivel rector y vicerrector en la universidad que nombré, y yo me acuerdo que postulaba a una mujer y finalmente no triunfó. ¿Está? Y sí se dio en nuestra universidad por primera vez una fórmula que tiene a una rectora que proviene de la facultad donde trabajo, la Facultad de Humanidades y Ciencias, Laura Tarabella, y a Liliana Dillon, de la Facultad de Ciencias Económicas como vicerrectora. Ya tuvimos a Larisa Carrera como vicerrectora. ¿Y por qué estoy nombrando Tarabella, Carrera? Y bueno, porque son personas que también, más allá de los protocolos con los que contamos en la Universidad Nacional del Litoral, son personas que siendo decanas, junto a la decana de Bioquímica y Ciencias Biológicas, han alentado una serie de acciones después de la sanción de esos protocolos para la capacitación en género de todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes, etcétera. Me parece una cuestión importante, más allá de que la Universidad Nacional del Litoral tiene hitos a nivel latinoamericano ya desde la década del 90. Bueno, ¿no? puede producir contagio lo que pasó. Sí, totalmente. O lo que tenemos acá. Sí, la verdad que tenemos una larga historia. Sí. Si usted me permite, en el año 91, cuaja en el año 92, el Centro de Investigaciones Históricos Sociales sobre las Mujeres en FUC es señero para la región, y cuando digo la región no es Argentina, es Latinoamérica. Tenemos un programa de género, sociedad y universidad del año 2002. O sea, cuando tenemos una participación activa en el Comité Académico de Género desde su propia creación. Cuando yo pienso históricamente en la perspectiva, hoy digo, somos 31 universidades las representadas en el Comité Académico. Ahora, señeras, hay un puñadito. Y en ese puñadito está la Universidad Nacional del Litoral. Está, o sea, me parece importante destacarlo porque, como usted bien decía, muchas veces se tiene la perspectiva de que las universidades solo se dedican a la producción de conocimiento, pero aquí las redes, porque AUGM se forma como una red de colaboración científica, académica, cultural, educativa. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la educación superior, Sí. Creo que tengo un problemita con la institución, claro, sí. Exacto, para el fortalecimiento, de la educación superior, pero también para la integración latinoamericana. Y en esto, esa comparativa en el buen sentido de la palabra, qué acciones dieron resultado aquí que te pueden servir a ti, qué acciones no dieron resultado y entonces es más fácil ir por este otro camino. Es decir, todo lo que se produce en términos de experiencia debe traducirse en un aprendizaje que le sirva a otros y en definitiva a la sociedad en su conjunto, porque como decía, en estos tiempos en que las democracias se ven amenazadas por una serie de cuestiones,
en que tanta comunicación no es sinónimo de mayor y igualdad. ¿Está? Sí, tanta comunicación, tanta disposición tanta disponibilidad del conocimiento no se traduce necesariamente en una mayor igualdad. Entonces, el acceso, el poder crecer en una sociedad igualitaria, cada vez más igualitaria, menos violenta, es obviamente una vocación, creo que de todo ciudadano y de toda ciudadana, esa es la verdad. Si recién te prendés a la radio, estamos en este segmento de los martes científicos de la Universidad Nacional del Litoral. Estoy charlando con Ana Copes, que es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias y miembro del Comité Académico de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. ¿Hay objetivos que se hacen anuales que tiene el grupo de ustedes? ¿Y qué objetivo tiene perfilado este año 2026? Bueno, exactamente. En realidad los planes son trianuales, pero tienen una ejecución anual. ¿En qué estamos en este año 2026? Bueno, trabajando en una EBI, que como decía es una escuela de verano-invierno, donde se concentran todos los esfuerzos en una capacitación, en una formación, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. En este caso, la solicitud de universidad sede es nada más ni nada menos que la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca en Sucre, Bolivia. Es la primera vez que se va a hacer una EBI del Comité Académico de Género en Bolivia. Bien. Y en realidad la participación efectiva de universidades bolivianas es bastante reciente en el Comité Académico de Género. ¿Y esto cuándo es? Esto es en septiembre de este año. Bien. Por el otro lado, estamos ya entrando a la parte, a la fase, de la edición de una tercera publicación. Si ustedes van a la página del Comité Académico de Género de AUGM, se van a encontrar con las dos publicaciones anteriores, una del año 2018 referido a los enfoques de género en las distintas universidades, una del 2022 referido a movimientos populares de mujeres. Bueno, y ahora vamos por una tercera publicación que tiene que ver con recoger especialmente las experiencias a lo largo de las distintas EBI. Esta que se va a llevar a cabo en Bolivia es la 8ª edición, así que tenemos, creo, bastante como para contar, porque han sido experiencias muy diferentes, incluso con los formatos de la pandemia, que impuso la pandemia, entonces realmente es una experiencia enriquecedora. Y también estamos trabajando, eso lo coordina Fernanda Pagura, que sé que hace poco estuvo aquí también en este espacio, en un repositorio, justamente donde se aloje una serie de normativas y de experiencias, va a ir creciendo ese repositorio para que esté justamente disponible no solo para las universidades miembros, sino también para todo aquel que quiera consultar. Bueno, esas son algunas de las acciones más importantes para este año. Yo venía pensando y me quedé en la cuestión de la jerarquía, y lo hablé también cuando vino la otra persona. ¿Cómo estamos en jerarquías docentes? Digamos, ¿qué igualdades se han logrado tanto en nuestras universidades como en las de Latinoamérica? Bueno, en Argentina es bastante habitual que el grueso de investigadores, investigadoras, el grueso lo constituimos las investigadoras. Pero cuando vamos llegando a los cargos más de mayor jerarquía, y ya esa feminización se pierde, o es mucho menor. Lo mismo si vamos al grado o al posgrado. ¿Y qué hay que hacer para ir cambiando eso? ¿Cuál sería el cambio sociológico que tiene que venir hacia adelante? ¿Qué lo determinaría? Lo determina para mí políticas, eso es importante, políticas, eso me parece importante que se den en el debate nacional, que han cuajado en distintas leyes, también en el debate al interior de la UNL, que han cuajado también en una serie de escritos al respecto,
y sobre todo de acciones, ¿está? Sobre todo de acciones. Esas acciones también tienen que ver con esa capacitación, con esa formación en todos los estamentos. No habría que pensar en una cuestión de cupos. No sería quizás lo natural. Mire, yo en mi persona, perdón que Sí. sea autorreferencial, tengo como la parte académica y la parte político-partidaria en la que no estoy Sí. actuando actualmente. Y yo en un momento, como provengo de un partido en el que la ley de cupo no fue necesaria para que uno sea concejal, sea nada, o sea, Sí. no fue necesaria, sí veía las experiencias de otras mujeres en otros partidos. Entonces, yo creo que la ley de cupo, políticamente hablando, en la política partidaria, es necesaria. Bien. Tal vez temporalmente. Ojo que yo en algún momento he votado a favor del 50 y 50 en el Parlamento, pero ojo que el 50 y 50 es un techo. Claro, yo por le eso. pondría, Bien ahí. un tiempo a Sí. esto. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no puedo pensar, si las mujeres además somos más, ¿por qué no puedo pensar en un parlamento mayoritariamente femenino? ¿Por qué no? O sea, son batallas... Que no necesariamente lo dé el cupo, que lo dé el proceso que tenga que ir dándose. Un proceso genuino Sí. debería tender a esa igualdad de la que hablábamos al comienzo. Pero Por la eso, universidad la tiene. la Universidad Nacional del Litoral lo tiene. no solo la tiene, sino que debe tenerla. Bien. Tiene la obligación de tenerla. Tiene la obligación de ser ejemplo. Tiene la obligación de mejorar estas cuestiones. Porque justamente es el lugar donde se promueve el pensamiento crítico, la reflexión crítica, y si hay una reflexión crítica, eso tiene que traducirse en políticas públicas, y las políticas públicas le tienen que mejorar la vida a la gente, y aquellos que ejecutan, los ejecutores, es decir, ejecutores y ejecutoras de las políticas públicas, yo siempre me lo pregunto, ¿de dónde salieron? En el 99% de la universidad. Entonces, la universidad tiene una responsabilidad muy importante y, ¿por qué no decirlo también, un lugar también para la autocrítica en función de los sucesos? Porque si yo estoy diciendo que en el 99% han pasado por la universidad quienes ejecutan políticas públicas, quienes las diseñan, bueno, si no estamos para mejorarle la vida a la gente, la verdad que la misión, la visión y, en definitiva, la traducción en políticas públicas merecen también no solo un fortalecimiento, sino también qué podemos hacer mejor para que esto se traduzca de manera mejor. ¿Está? Porque al final, como siempre digo, yo ya tengo cierta edad, al final las convicciones de las personas, las propias convicciones, sus propias limitaciones, la autolimitación en el ejercicio del poder, en una serie de cosas, tiene que ver con eso, con tu propia formación. Creo, Ana, que somos unos privilegiados porque nos está tocando vivir una etapa y de historia en donde se van acortando las situaciones entre hombres y mujeres. Y está bueno lo que te pregunté por cupo, porque tiene que ver con eso, con esa autocrítica, y que las universidades en sí son las gestoras de esto, porque si vamos al caso de las distintas unidades de la Universidad Nacional del Litoral, Humanidades es gestora de un montón de Sin estos duda. cambios. Tracciona, valga la redundancia, como La un mayoría, tractor. digamos, en su mayoría. Pero debe hacerlo, porque se Claro. trata de las ciencias humanas, Sí. debe hacerlo, es parte de su deber, es parte del deber de las ciencias humanas, obviamente. Por último, el que quiera volverte a preguntar, tener más acercamiento de la función en género que se está trabajando dentro del grupo, que es el grupo de Montevideo, ¿cómo puede llegar a esa información? Puede llegar a través de la página, Sí. o puede llegar a través de las representantes, en este caso Fernanda Pagura Sí. y yo representamos a la Universidad Nacional del Litoral en el Comité Académico de Género. Nosotros siempre tenemos Sí. disponibilidad, además articulamos
con distintos organismos de la Universidad Nacional del Litoral y nos debemos, como representantes de la Universidad Nacional del Litoral, a la secretaría respectiva, porque AUGM forma parte, ¿no es cierto?, de las políticas de relaciones internacionales de la Universidad Nacional del Litoral. Así que allí nos pueden encontrar. No me cabe dudas que la charla va a continuar y seguramente después de septiembre, después del viaje a Bolivia, sería interesante un poco ver qué cosas se han logrado y de qué en esos ejes que se han hablado, en qué hubo coincidencias. Me parece que es importante. Sí, la verdad que sería una buena oportunidad. Yo tengo muchas expectativas con Bolivia y la verdad que hay que reconocer que nuestras colegas académicas de esa nación también tienen cifradas muchísimas expectativas en nosotros, así que como comité y especialmente en las universidades argentinas, porque somos mayoría en el comité, pero también somos las que siempre vamos para todos lados, esto es real, así que me parece que podría ser una buena ocasión poder transmitir la experiencia del comité en territorio boliviano. Y en esa igualdad, espero que la próxima charla que tengamos me tutees. Pero eso, disculpe la expresión, eso me viene de gringa. Bueno, pero... Yo como nos dicen a los de Esperanza, que nos dicen gringos, y a mí me nace el usted. Queda mal que yo diga, estoy habilitándola a, pero digamos... Porque fíjese que este es un mecanismo de discriminación. Gringo es una marca. Bueno. En cierto sentido también es una estigmatización. En esa igualdad prefiero que me trate de vos y no yo de ustedes. Pero eso lo reconozco. Ves que en realidad los cambios empiezan por el reconocimiento, ¿no? A mí me viene de esa cuestión de respeto, ¿no? Un poco de humor no viene mal, como para ir cerrando la nota. Ya creo que no. Ana, gracias por venir, Gracias a usted, por favor. Ha sido una linda charla, en serio, Gracias. Hablábamos con Ana Copecé, docente de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias, miembro del Comité Académico de la Universidad Nacional del Grupo, lo que es el Grupo Montevideo.